También te pido por los que no vinieron o vienen en camino, Señor, que tú los guardes y los guíes y los traigas con bien hasta aquí, Señor, hasta tu casa de oración, Señor. También te pido, Señor, por el hermano pastor, Señor, que tú le des bendiciones aquí para hablar de tus palabras, Señor. Todas las palabras que ponga en su boca, sea para bien de todos nosotros, Señor, para aprender más de tus palabras, Señor. En nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. 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 Okay, si se pueden poner de pie para acompañarnos con la última alabanza. Quiero hacerle un pequeño detalle. La canción tiene un ritmo que muchas personas pues lo entendemos porque sabemos lo que es la plena y lo que... ¿Quién sabe aquí lo que es la plena? A ver, ¿quién sabe aquí? Ok, ¿dónde nació la plena? Ponce. En Ponce, en un pueblo, una ciudad de Puerto Rico. Entonces quiero que entiendan que va a ser un poquito de ritmo así. Entonces también trata de una palabra que tal vez algunos hermanos no la entiendan, que es el coquí. ¿Quién me puede cantar aquí con el coquí? Ese es el canto del coquí. De eso se trata, que estemos todos unidos, que estemos conectados en el nombre del Señor. Amén. Amén.
Hermanos, pueden tomar asiento. Entonces, ahora le voy a presentar al pastor Felipe. Nuestro pastor Felipe Samaniego va a pasar acá al frente. Hermanos, quiero agradecer. El viernes hicimos un tremendo cambio y viera que siempre que vamos a hacer cambios es para bien. Ya me quitaron muchas responsabilidades de estar dando a los anuncios, estar haciendo esto, estar haciendo lo otro. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero agradecer porque las hermanas están dispuestas a organizar esto y le damos la gloria y la honra al Señor. Quiero agradecer a todas las hermanas que están cantando, a todos los niños jóvenes que están cantando, porque en realidad, hermano, esto es lo que necesitamos, alabar con alegría. Amén. Pero quiero agradecer, hermanos, también porque el día de hoy vamos a traer el hermoso mensaje. Es ahí donde usted y yo nos vamos a gozar, porque la Navidad es algo hermoso, es algo que Dios... Dice la palabra de Dios que Jesús vendría para el perdón de pecados de cada uno de nosotros. Y entonces celebramos la Navidad especialmente pensando en que tengamos una relación hermosa con Dios, primero. Segundo, que la Navidad no se la pase usted pensando, hoy estoy triste porque no tengo amigos, no tengo a nadie. Recuerde, Jesús está en su corazón. Amén. Pero este día usted se va a descansar de escucharme a mí. Porque nosotros tenemos dentro de la congregación a un misionero. Y este día, este misionero va a tener la oportunidad. Él va a hablar en inglés. Pero si usted no entiende inglés, no se preocupe. Su hijo va a ser el intérprete de la predicación. Y nos referimos nada más y nada menos que dele un fuerte aplauso a mi hermano Bob Clark. Él es el misionero. Dale un fuerte aplauso. Adelante, hermanos, adelante. Ustedes tienen el púlpito, ustedes tienen el mensaje. Hermanos, siempre yo les dije a ustedes, la iglesia Vid Verdadera le va a dar la oportunidad al más pequeñito como también al más grande. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos. Amén. Adelante, hermanos. Gracias. Buenas tardes a mis amigos, conocidos y familia. Amén. Vamos a hablar Spanglish. Mi nombre es Robert Clark. Mi hijo Stanley. Amén. Stanley nació en Mayagüez, en Puerto Rico. Me voy a hablar en inglés. Mi boca. Stanley was born in Mayagüez in Puerto Rico. Yo nací en Mayagüez, Puerto Rico. From the time he was born, he spoke. From the time he
learned to speak, he spoke both languages. Desde que aprendí a hablar, hablaba ambos lenguajes, inglés y español. Sí. He never knew the difference. No sabía He la thought diferencia. that's what you were supposed to do. Era lo que se supone que hiciera. Okay. You're wondering why this gringo is standing up here in the pulpit this morning. Se preguntan por qué este gringo está en el púlpito esta mañana. So I need to tell you a little bit about Bob Clark. Te voy a decir un poco sobre él. I was born in Russell, Kentucky in 1932. Nació en Russell, Kentucky. Now that's ancient history. Historia antigua. And after many years, I found myself in Puerto Rico. I graduated from high school in 1950, and the Korean War had just started, and I was in the Marine Corps Reserves, so they said, hey, come on. 1950, en 1950, you graduated From high school. del high school. Y, sorry. Okay. In 1950, I graduated from high school. The Korean War started, La guerra de Corea empezó, almost that same month, casi el mismo mes. and I was a member of the Marine Corps Reserve. Y era miembro de la Marina, de Reserva Marina. I wanted to be a big wheel and wear that uniform to school one day a week, or one day a month, and Se uniforme de la escuela I paid for it. y lo pagó. Okay. So, but anyway, I finished boot camp, Y terminé el entrenamiento básico. and they cut my orders for Camp Lejeune, where they were going to send me to Korea. para enviarlo a Corea. And before I got to go to, before I shipped out, Y antes de que saliera, they changed my orders, and enviaron las órdenes. I ended up in Puerto Rico. Terminó en Puerto Rico. I fell in love with Puerto Rico, Se enamoró de Puerto Rico. and I fell in love with Puerto Ricans. So as a matter of fact, I went back about 25 years later and got me a Puerto Rican wife. Y regresó 25 años después y se consiguió una esposa puertorriqueña. That was my intention when I went there. I wanted a Puerto Rican wife. I love Puerto Rico. Eran sus intenciones cuando fue a Puerto Rico. Iba a buscar una esposa puertorriqueña. Okay. And I want to tell you that the Puerto Ricans adopted me, Que los puertorriqueños lo adoptaron. and I've always felt at home with the Puerto Ricans. As a matter of fact, I was born in Kentucky, but my heart was born in Guayanilla, Puerto Rico. All right. Now, got that out of the way, and I know I didn't bring a Bible, by the way. No trajo Biblia. There's my in Greek they would call that an amanuensis, but he's not a nuisance. Okay. At this time of the year, Este tiempo del año, especially Puerto Ricans are thinking about comida, están pensando en comida puertorriqueña, regalos, regalos. and that's what I'd like to talk to you about Y de eso es que today. quiero hablar. So, I have trouble with my eyes, so these are my eyes Que tiene and problemas con my los ojos. voice. Yo voy a hacer los Okay. ojos y la voz de So, I want to start with the theme from John 3:16. Everybody knows that. Voy a empezar con el tema de Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. So, as I said, everybody's attention now is on food, Que la atención de todos está en los gifts, regalos. and I want to talk to you about a gift
is something that you give and you expect something in return for it. Un regalo es algo que das y esperas algo de retorno. But if we look back in the Old Testament, we're going to find out that God had a little bit more than that. Si miramos el Viejo Testamento, vamos a ver que Dios tenía algo más que eso. If we look back at Adam and Eve, Si miramos a Adán y Eva, you'll remember that God used to come down in the evening when it was cool, and He would walk with Adam and Eve, and He would talk to them there in the garden. y caminaba con Adán y Eva. And no doubt God had explained to Adam what he wanted as a sacrifice. Now there's a difference between a gift and a sacrifice. Que Dios le había explicado a Adán. Sometimes we call sacrifice gifts, and just like we call sometimes when we bring our tithes, we bring our gift. No, it's not a gift. A tithe is a tithe, and a gift is a gift. Okay, offering is an offering. Okay, so anyway, God had no doubt established already with Adam Dios había the fact establecido con that Adán he required a blood que sacrifice. requería un sacrificio de sangre. Now this was a foreshadowing of Jesus Christ, because Christ paid that final price and He spilled His blood for us. Dio su sangre That was por our nosotros. gift, by the way. That's the greatest gift that Nuestro regalo. God could give El us. mejor regalo que Dios nos pudo haber dado. Okay. So as God had spoke to Adam and Eve and told them, and they had worshipped Him, by the way, up to that point. Hasta ese punto. Now they had two sons. They had more sons than that, but their first two sons were Cain and Abel. Caín y Abel, los hijos. And you remember that when they brought their offering to God, ¿Recuerdan cuando trajeron la ofrenda a Dios? that Abel brought a blood offering? He Abel brought a trajo sacrifice. Sacrificio. And Cain brought some of the fruits of Caín his trajo from the frutas field. de- There was no blood involved in that. no había sangre. And now I can't say for sure because there's no way that I can get back No puedo decir to por prove seguro, it. porque no puedo comprobarlo. But in my heart, Pero en mi I'm corazón saying estoy diciendo that because there was not a blood sacrifice, God didn't accept el Cain's, sacrificio de sangre, no aceptó didn't accept his sacrifice. el sacrificio de Caín. And as a result, he got mad. He got mad at his Y brothers. se enojó a su hermano. And God came down Dios bajó, for one of his visits, and He says, Cain, le dice a Caín, where's Abel? ¿en dónde estaba él? God didn't need to ask him that. He already knew. Dios no necesitaba preguntar, God knows Dios sabía. everything. God knew that, Dios sabía todo. He knew that something had happened. Dios sabía que algo había pasado. He said the blood was speaking from the ground. And we Que la learned sangre later está that even, en la tierra. we learned later that we're told that the blood is the life La sangre es la vida of the person. de la persona. So anyway, Cain says to him, am I my brother's keeper? Dice, Caín le dice que si es el guardador de su hermano. God knew, Y Dios sabía, Cain knew, Caín sabía. and we know what happened from then. I don't need to go into that. I know that all of you would like to get back into the kitchen there because it's going to be Dice que sabemos que todos ya quieren irse a la cocina. good comida. So if you'll watch Liliana back there, Que si ven a Liliana's my Liliana, wife. She's going, when I preach long enough, she's going to be pulling Dice on que her si se ear. pasa el Okay? tiempo le va a estar jalando por So everybody just turn around and look at her and see how to eat yet. Okay. The next, I want to look next at Abraham. Vamos a mirar ahora. You know, Abraham changed his name later to Abram, Le cambié el nombre después a Abraham. but I guess it's probably been between Adam and Eve and Abraham, Adán y Eva y probably Abraham. more than 10 Más generations. de 10 generaciones. I started counting and I quit. Y empecé a contar y paré.
You know, he begat all this, and I get tired when I get into begats. So anyway, Abraham was a righteous person. God said that. Abraham era una persona de Dios. And Abraham heard from God, and God said, Dios le dijo, I want you to take your son quiero que lleves a tu hijo on the mountain, build an altar, y construye un altar and I want you to sacrifice y quiero your que son sacrifique a tu hijo, to me. a mí, A blood sacrifice. un sacrificio. And can you imagine what was going through his heart? Puedes imaginar lo que estaba en su corazón. If you told me I'm going to Si hubieran dicho do que something to this boy right here, tener que hacerle esto, niño. can you imagine the heartbreak that he was feeling? Destrozó el corazón. But he had accepted God. Pero había aceptado a Dios Completely and completamente y totalmente. And you know the story of Abraham too. When he took Isaac up on the mountain Llevó a Isaac en la montaña, and he got ready, he made the altar, hizo el altar, he bound his son lo amarró al hijo and was ready to kill y him. estaba listo para matarlo. And there was an animal that was caught in the bushes. Y había un animal que encontraron en la And God said, okay, use that for the y sacrifice. Dios le dijo usa eso para el sacrificio. And you're going to have to help me here, Stan, Okay. because the next time is, I want to talk about Isaiah. Ahora vamos a hablar de Isaías. Okay. Con Isaías. Would you read that for me, please? Con Isaías 6. Both of them, both. Gracias. Okay. Vamos a leer Isaías Isaiah 6 del 1 al 12. Amén. Okay. Sí. Oops. Oops, I can mix it up here somehow. Perdón, ahora sí. Okay. Acá. Isaías 6. Okay, I got it. Okay. We're going to move No me cojo. ahead. Yeah, just 1 second. We're going to move ahead about 700 years now. Vamos a adelantarnos como 700 años. So we jump real fast. So brincamos de 700 rápido. years. Go ahead and read now. If you Okay, can get voy a it. leer Isaías 6, 1 al 12. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha de un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra.
Y si quedaré aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Okay. Yeah. All right. Isaiah had it was a vision, no doubt. Isaías tiene una visión. He talks as though it was something that happened right then, but it had Hablaba been como a que vision era algo que había pasado en el momento, pero tenía que haber sido una visión. Y te digo por qué. because the Bible tells me that no man has seen God, could see God. Ningún and hombre live. puede ver a His Dios beauty y would be so vivir. great. Su belleza sería tan grande. I was thinking as I was working on Estaba my pensando message that, mientras trabajaba el mensaje. you know, it'd be like something nuclear. Tenía que ser algo To see como God, nuclear, it would be so algo powerful. tan fuerte, poderoso, We could understand that. que no podíamos But he entenderlo. heard God talking, Escuchó a Dios hablando and he said, "Who will go for us? y le dice: ¿quién va a ir por And who nosotros? can we send?" ¿Y a quién podemos mandar? And I could hear those words that Isaiah said then. Y escuché- He said, podía escuchar las palabras que dijo Isaías entonces. "Then said I, Here am I, send me." Sí. Fue el versículo. Bien, there we go. Okay. That the thing is that if you belong to God, Que si you ought to perteneces a belong Dios, to God. perteneces a Dios. If God calls you to do Si something, Dios te llama para algo, you need to do it. debes hacerlo. I was 31 years old Yo tenía 31 años when God saved me, when cuando Dios Jesus me salvó. saved me. I 31 years I wasted 31 años my perdí. life. But God called me Cuando to Dios me be a llamó a missionary ser misionero, shortly after that. poco después de eso, And if God calls you to do something, you have to si do it. Dios te llama para algo, tienes que If you hacerlo. don't, otherwise you're going to be lost. I mean, Si no, vas a you'll estar perdido. nothing will ever work for you. Nunca nada te va a funcionar. You have to answer that call. Tienes que contestar la llamada. 31 years old, I made 31 años. girls, students plug up ears. Just a minute. Decía que los estudiantes se taparon los oídos. I made straight D's Hacía and Ds a bunch of en la F's escuela. also Y Fs in high school. en high school. Years old, and I was saved in the Church of the Nazarene, A los 31 me salvé en la iglesia Nazarena. January 5th, 1964. Enero 5, 1964. Right away, I found out that God had Rápidamente called me to be a Descubrí que missionary. Dios me había llamado para ser misionero. Church says, we'll send you, but you have to have a college education. Y la iglesia le dijo, te enviamos, pero tienes que tener una educación de universidad. Also, the age limit for sending missionaries was Y el 35. límite de edad para enviar misioneros era 35. Someone told me from the Board of World Missions later, Alguien me dijo de la but board a person is too de misioneros dumb after they're 35 que la in persona order to learn. es muy estúpida después de 35 para aprender. Well, they didn't know God. No conocen a Dios. I found myself Me encontré at Trevecca Nazarene College. en la Universidad Rebeca I de gave up Nazarena. my job. Dejé mi trabajo. I had a good job. Tenía un buen trabajo. My check was in the mail. Every Friday I walk out to Todos the los mailbox viernes mi and cheque there's está en el the buzón check. y ahí estaba. Okay? Every 2 years, Cada 2 the company años, gave me a new car. la I compañía went le down daba un to carro the nuevo. car dealership and Yo iba al picked it dealer out. y escogía mi carro. Okay? So I found myself at Trevecca Me encontré en la Nazarene Universidad de College Trevecca, with $600 in my pocket and Con nothing else. $600 en mi bolsillo y nada más. We had a little U-Haul trailer, and in those days, the trailers didn't even have a top. Teníamos un They just trailer had U-Haul snake sides. abierto que no era cubierto.
We got to Tribeca, Llegamos a Tribeca and I went to see the registrar, y fui a ver a la persona que registra. and she said, "We don't have your transcript yet." Y me dice, no tenemos tu transcripto todavía. Well, that's probably a good thing. Y tal vez fue una buena cosa. Transcript yet. But anyway, I said, "Well, what can I do?" Y And entonces she él le said, dice, ¿qué puedo "Well, you'll hacer? have to go to Vanderbilt University and tienes que take ir a la a Universidad de GED Vanderbilt test, and if you pass it, well, Para tomar un examen de look at GED you." y después que lo tomes te miran. So I said, "Well, what would happen?" And she said, "You'll have to hurry too, Y tienes que because it fills apurarte, up, porque and, se llena and you rápido. might not get a Y space." tal vez no haya espacio para ti. So I said, Y él le dijo, "What would happen if I couldn't ¿qué pasa si get my no space puedo there?" tener mi espacio en la universidad? And she said, "Well, we just had to put you on probation for 3 Entonces te months." tendremos que poner en probatoria por 3 meses. I said, "Would you do that?" Y él dice, pues hagan eso. Now listen, Yeah. you see how God works? Ven cómo Sometimes Dios you trabaja. think you're talking, and it's Crees que God estás hablando y talking es through Dios you. hablando por ti. Because she said, "Okay." Y le dijo, ok, Can you believe that? ¿pueden creer eso? She said, "Okay." Le dijo, Here ok, I am. sí. Straight D student. Era de I'm already estudiante in con- college. I've already been approved for Ya fue college.